La música acompaña al ser humano desde que los primeros Homo sapiens caminaron sobre la tierra. Probablemente la primera expresión musical fue el canto y los primeros instrumentos musicales fueron construidos de tronco hueco. La primera flauta fue hecha de hueso y data aproximadamente de hace 32.000 años. Acompáñenme en este viaje desde la prehistoria musical hasta lo más moderno en este nuevo siglo. Son muchos los acontecimientos que se registran en los libros de historia, desde nacimientos de quienes serían talentosos músicos, guerras mundiales, inventos, la creación de nuevos instrumentos musicales y otros hitos que han marcado lo que ahora somos. Con el surgimiento de las grandes civilizaciones de la antigüedad, sumerios, egipcios, griegos, romanos, nace la escritura y con ella nuestro conocimiento de la historia. Sin embargo, es poco lo que se sabe de cómo sonaba la música en esos imperios, ya que nuestra tradición de notación musical, es decir, la escrita, no fue inventada sino hasta la Edad Media. En la Biblia basta con citar a Josué derribando las murallas de Jericó con el sonido de sus chofar, trompetas y cornos antiguos. Pitágoras es el primero en definir los intervalos musicales. Esto lo hace con ayuda de un monocordio, instrumento musical de una sola cuerda. Platón le dio tanta importancia a la música que le dedicó un capítulo entero en su libro La República. Mientras los dramaturgos se hacían acompañar con la música de los aulos en los anfiteatros, los poetas se acompañaban con la lira, un arpa pequeña, y con la cítara, su versión mayor. Instrumentos ambos relacionados con el dios Apolo, padre de las musas y de las artes. La Edad Media data del 400 al 1400. Este periodo nos aporta, entre otras cosas importantes, la división natural de la música sacra y secular. Durante la Edad Media, la sociedad estaba dividida en tres clases sociales. La primera, la nobleza, reyes, príncipes, terratenientes, eran los dueños de las tierras y de ellos vienen nuestras leyendas de caballeros en resplandecientes armaduras. La segunda clase era el clero, sacerdotes que trabajaban en las iglesias y monjes que vivían en monasterios. Y todo el restante que conforma la sociedad generaban esa tercera clase social, los pobres, campesinos y los siervos. Las iglesias categóricamente fueron los primeros grandes centros musicales. Durante la Edad Media hasta el 1100 la música era monofónica, todos cantaban en la misma melodía sin acompañamiento. Hacia el final del 1400 nació la polifonía, es decir, el uso de más de una línea de melodía al mismo tiempo. Música sacra. Casi en su totalidad el rito cristiano era cantado en un estilo llamado canto llano, que consistía en una sola línea melódica con el texto en latín. La melodía era simple, para que las palabras se pudieran entender. El texto generalmente era el de la misa. En el siglo VI, el Papa Gregorio I decidió organizar los textos y los cantos del calendario eclesiástico y fundó la Schola Cantorum, escuela de cantores, para que en toda la comunidad cristiana se cantaran los mismos cantos de alabanza en las iglesias y los monasterios. Escuchemos un extracto de un canto gregoriano de la época.
Era inminente la necesidad de memorizar la estructura de la melodía. Fue entonces que en los monasterios los aprendices y maestros idearon un sistema de signos que anotaban debajo del texto para recordar cuándo la melodía subía o bajaba. Con el tiempo estos signos se convirtieron en la primera escritura musical. Neuma significa en latín signo. Más adelante se le añadieron líneas horizontales para definir mejor las alturas y así nació el tetragrama, el antecesor de nuestro pentagrama. Con estas herramientas los monjes podían transcribir las alturas y giros melódicos del canto llano y editar libros para definir y no olvidar los cantos sacros. La otra cara de la moneda era la música secular. Una tradición secular simple existía fuera de la iglesia. Era la música monofónica de músicos itinerantes conocidos como juglares, y sus sucesores los trovadores, y los troveros en Francia, y los minisingers en Alemania. Los juglares viajaban cantando de castillo en castillo y contaban historias y realizaban trucos. Su música era más rápida y alegre que la música sacra y utilizaban el lenguaje común en vez del latín. Ellos se hacían acompañar con instrumentos de cuerdas como el salterio, el violín y con percusión como pequeños tambores y campanas. En sus textos representan los ideales de caballería, enalteciendo el valor y el amor de sus héroes. Por ejemplo, la balada de Robin y Marion, de Adam de la Haye. Como no existía la imprenta, la música tenía que ser copiada a mano por los monjes, que a veces la hacían de una manera muy ordenada. En el año 1025, un monje teórico, músico italiano llamado Guido de Arezzo, desarrolló un sistema de notación utilizando líneas y espacios. Hasta entonces, solo se utilizaban 2 líneas. Guido expandió el sistema a 4 líneas, utilizando líneas adicionales por debajo y por encima cuando era necesario. Así eliminaba la incertidumbre de la altura. Además, desarrolló un sistema de claves que se convirtió en la base de nuestro sistema. Clave de Fa, clave de Sol, clave de Do. En aquella época solía cantarse un himno a San Juan el Bautista, conocido como Ut Quiam Laxis, atribuido a Pablo el Diácono, que tenía la particularidad de que cada frase empezaba con una nota superior a la que antecedía. Guido tuvo la idea de emplear la primera sílaba de cada frase para identificar las notas que con ella se entonaban. Posteriormente, en el siglo XVII, Giovanni Battista Doni sustituyó la nota ut por do. Probablemente do tenga su origen en dominus. Ars Nova. En el periodo comprendido entre el 1291 y el 1361, un compositor, teórico musical y poeta francés nacido en París, fue el autor de un tratado musical titulado Ars Nova, Arte Nuevo. En él expuso una nueva técnica para escribir las notas. Definía de una manera proporcional y exacta la duración de las notas y su ritmo, conocido como Magister Philippus de Vitriaco. Así nació la notación musical mesurada. Con la revolución del Ars Nova, diferentes voces de una polifonía se pudieron al fin mover a placer. Los otros periodos después de la Edad Media. El Renacimiento. Entre sus características más importantes encontramos: se deja atrás el oscurantismo medieval, se elabora más la polifonía, el género litúrgico más importante fue la misa y el motete, aparece el madrigal como género. El barroco. Dentro de sus características más importantes, podemos destacar que se desarrolla la sonata y el concierto grosso. La música instrumental es tan importante como la vocal. Es la época dorada del clavecín, el órgano, la viola da gamba y el laúd.
Toda la música es muy saturada con adornos. El clasicismo. La nobleza ya no es la clase que controla, ahora son los burgueses. Aparecen los primeros conciertos donde se paga para ingresar. Se optó por la simpleza y la claridad de la expresión musical, a diferencia del barroco. Diferencia claramente la melodía del acompañamiento. La música instrumental es más importante que la música vocal. El romanticismo. Dentro de las características más importantes podemos destacar que tuvo sus inicios en la novena sinfonía de Beethoven. No hubo restricciones para la duración de las obras. La mayoría de los instrumentos de banda fueron perfeccionados y creados tal como son hoy en día. Nace la sinfonía romántica. El modernismo es toda la música escrita a partir del 1900. Hay quienes afirman que el modernismo ya terminó y que ahora estamos en un posmodernismo. El impresionismo. Dentro de las características importantes podemos destacar probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. Acentúa el color tímbrico y el humor en vez de estructuras formales tales como la sonata y la sinfonía. El neoclasicismo. Dentro de las características más importantes de este periodo se puede destacar el sacrificar la estructura y el balance por la emoción. Nace en Francia, pero su máximo exponente fue el ruso Igor Stravinsky. El expresionismo. Sus características más importantes son: surgió en Alemania a principios del siglo. Se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia. Se manifestó como una reacción parcial al impresionismo. Después de los inicios del 1900 ocurre un fenómeno interesante de evaluar. Es una especie de congelamiento en el tiempo de la música europea. Ahora, la mira cambió hacia el nuevo continente América, producto de la conquista, y al ser este un nuevo mundo, se llena de habitantes de muchas nacionalidades: conquistadores, visitantes, evangelizadores, cazadores, migraciones, diásporas, exilios. Todas sin excepción llegaron y consigo trajeron música. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right.
all right. That's all right. Quizá ya no tenemos el mismo tipo de nobleza y de clero que dominaba el quehacer musical en aquellos tiempos. Podría ser ahora el tiempo del pueblo y así explicar por qué el tango nace en los arrabales y en los lugares más profundos del pueblo mismo. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino que nadie... Como un efecto polinizante de las abejas, un género se mezcla con otro género y en amalgama con el entorno social produce uno nuevo, desde el ragtime, el blues, el rock, sus mezclas con gospel o la samba brasileña. Bamba, meu afilhado Zeca Pagodinho, vai cantar comigo. Muito obrigado, madrinha. Pra começar, Martinho da Vila, segura. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, segure a menina. Aún así, las mismas guerras y los movimientos políticos aportan un componente importante para darle fuerza a las expresiones musicales. ¿Qué decir de las influencias africanas en Cuba y el nacimiento del bien llamado afrocubano? De la influencia de Jamaica o del rock argentino y sus exponentes. Porque donde quiera que se estudie el fenómeno universal de la música y su evolución natural, en binomio con el desarrollo del ser humano, la música es una forma inevitable de preservar la esencia misma de la humanidad. Espero que hayas disfrutado de este documental. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida